la palabra de Dios, porque este es un tiempo que Dios nos está mostrando a cada uno de sus hijos que Dios quiere hacer algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, usted es la persona clave, la persona que necesita entender el plan y el propósito de Dios. Usted es la persona que necesita tomar conciencia de que Dios, cada vez que usted viene a la casa de Dios, puerta del cielo, Dios le está hablando a usted. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios me está hablando a mí. Diga conmigo así, Dios me está hablando a mí. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces venimos a la iglesia pensando que la palabra de Dios es para vos. No es así. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces yo veo las gallinas que hacen, revolotean las alas, pegan los codazos así a sus maridos, a las esposas, a los hijos. Le dicen, escuchá, para vos. No, es para vos. ¿Cuántos dicen amén? Es para vos la palabra de Dios. Porque esto es entender que Dios nos habla personalmente a cada uno. Y sabes, yo quiero hablar hoy sobre un tema que es muy importante. Preparando el camino para el último avivamiento. ¿Por qué preparando el camino para el último avivamiento? ¿Sabe por qué? Porque si usted no se da cuenta, Dios quiere visitar a sus iglesias. Dios quiere visitarnos más todavía de lo que nos ha venido visitando. El viernes tuvimos un tiempo de oración y de visitación de Dios sobrenatural, hermano. Yo sentía la presencia de Dios tangible en mi vida. Ahora, muchas veces dicen algunos, pero ¿por qué yo no siento la presencia de Dios, pastor? Porque quizás usted no está haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algunos dicen, pero es la iglesia que no se siente la presencia de Dios. No, piensa que Dios te habló a vos personalmente en muchas oportunidades, pero fuiste tú que no tomaste esa palabra con la seriedad que corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es importante entender. Debemos preparar el camino para un último avivamiento. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos difíciles? Tiempos difíciles. Vamos a prender esa luz de ahí, por favor. Tiempos difíciles. Amén. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos 2, capítulo 2, versículo 17. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Y allí encontramos algo muy interesante que la palabra nos muestra en ese verso 17 al verso 21. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fíjense cómo lo expresa la palabra. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes, dice la palabra, verán visiones. Entonces vos jóvenes, escuchá, vos joven, cuando el Espíritu te toque, no limites lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque dice que aquí se va a derramar ese Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos escuchen, profeticen. Escuchá, papá, cuando tu hijo te diga una palabra de profecía. Porque quizás esa palabra, amado hermano, amada hermana, venga de parte de Dios para traer una corrección a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes deben prepararse en su corazón para ver esas visiones que Dios va a traer en este último avivamiento. Amén. Y dice la palabra, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí está. Usted, abuelo, abuela,
usted tiene que prepararse en este último tiempo, preparar el camino. ¿Para qué? Para que usted tenga esos sueños de parte de Dios que serán de revelación para edificación del pueblo de Dios o para prevenir algo, hermanos. Amén. Algunos han tenido sueños que me han contado y sabes, Dios me ha dado esa revelación de esos sueños y tal cual ha sido como Dios se lo ha mostrado por sueños, hermano. Dios sabe cómo va a traer revelación a su pueblo y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Prepárate, hermana, porque acá viene la libertad de Dios para que vos prediques la palabra, para que de alguna manera usted pueda llevar el evangelio a otra persona, hermanos. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Usted dirá, ay, seré pastora, pastor. No, escúcheme, usted será esa sierva del Señor. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Y dice la palabra de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, dice. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, todo aquel que invocare, toda persona que se arrepienta de su pecado, que se arrepienta con un corazón genuino, dice la palabra de Dios, será salvo. Amén. Porque Dios traerá esa salvación en este último avivamiento. ¿Sabes? Yo esta mañana, estos días he estado pensando en este mensaje, analizando. Y le pedía ese diseño de Dios en mi mente y en mi corazón para armar este sermón. Y en oración Dios habló a mi corazón. Y sabes, yo lo anoté porque a veces yo me olvido con tantas cosas, pero cuando yo sentía que Dios me hablaba a mi corazón, comencé a anotar. Y eso es una de las cosas que usted también puede ponerlo por obra en su vida. Cuando usted Dios le habla y sienta un palpitar y sienta ahí que su corazón se comienza a agitar, hay una inquietud dentro suyo, usted tiene que saber discernir la voz de Dios que trae a su corazón. Amén. En este momento yo estaba ahí orando y recibí esta palabra, que viene un gran avivamiento, hermano, un gran avivamiento. El quebranto que viene a la tierra es de parte del juicio de Dios, hermano. Escuchad. Y va a venir un avivamiento como nunca antes habíamos visto o como nunca antes habíamos vivido, hermano. Si antes ocurrieron cosas maravillosas y por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, no era la sombra de Pedro, sino era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes qué? En ese tiempo ocurrían milagros sobrenaturales porque vivieron un tiempo de avivamiento de la presencia de Dios. Pero ahora va a venir un avivamiento como nunca antes, hermano, en toda la tierra. Escuchad. Como nunca antes se había visto, como nunca antes se había vivido, ese avivamiento va a venir. Y Dios ponía en mi corazón lo que está pasando ahora. Dios está permitiéndolo, hermano, que esta situación que hoy vive el mundo entero, esté sucediendo en todas las naciones, porque hay un anhelo de Dios. Diga conmigo, anhelo de Dios. ¿Sabes para qué? De una vuelta, hermano, a la intimidad, para que la gente vuelva a la intimidad con Dios. Dios quiere y anhela que cada uno de sus hijos vuelvan a la intimidad con Él. Porque la perversión es tan grande en el mundo entero que hay muchas almas perdidas que no conocen a Cristo. Pero usted que hoy conoce, que tiene tiempo de cristiano o que un día le recibió a Cristo en su corazón, el avivamiento tiene que venir a tu vida.
Porque vos tenés que encender a aquellos otros que están apagados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabes qué? Cuando Dios hablaba, Dios me ponía esto, que el anhelo de Dios es volver a esa intimidad con Él. Este es un tiempo, hermano, que el que no lo aprovecha, este tiempo, hermano, de confinamiento, de situaciones que están pasando, para volver a tener una intimidad con Dios, es porque no ha entendido nada, nunca. Y hoy hay cristianos que no han entendido nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Uno viene a la iglesia muchas veces pensando que esa palabra no es para mí, es para vos esa palabra. Esta palabra de hoy es personalmente para cada uno de ustedes. Entonces, el mensaje de parte de Dios que Él me daba es que volvamos a una intimidad con Dios, porque Él quiere revelar cosas acerca de lo que va a venir, hermano. Que si no entramos en esa intimidad con Dios, no vamos a entender esas revelaciones que Dios quiere traer. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los jóvenes profetizarán, nuestros hijos profetizarán, los jóvenes ahí, ellos tendrán visiones, ellos, los ancianos, tendrán sueños reveladores. Pero si no estamos en una intimidad, ese avivamiento que habla en los hechos, hermano, ese avivamiento no va a ocurrir en nuestra vida. Si usted quiere saber lo que va a acontecer más adelante, solo lea Mateo 24 y comience a deducir todo lo que dice. El tiempo de pandemia ya está en Mateo 24. Jesús le decía a los discípulos, y habrá rumores de guerra, y habrá esto, se levantarán reino contra reino, nación contra nación. No se está levantando. Habrá pestes, no hay pestes. ¿Cuánto entienden? Pero también dice, y hambres. Estamos hablando que el mundo ha entrado en un confinamiento, ha entrado en algo sin precedentes. Jamás en la vida ocurrió lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo entero. La gente está afligida, pero hay mucha gente necesitada de Dios como nunca antes había sucedido. Hoy se está moviendo el corazón de las personas, se está volcando hacia Dios, porque en la desesperación uno busca a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, quiero decirte algo, hermano. Dios quiere traer esa revelación a nuestra vida, pero no vamos a entender si nosotros no valoramos la presencia de Dios, esa comunión con Dios. Viene un gran avivamiento mundial, hermano. Escuche al pastor, porque el pastor le está profetizando a través de este mensaje. Y si usted lo toma y lo hace parte para usted, escuche, no va a sufrir tanto como si, imagínese usted, que usted no entiende nada, no conoce nada, está la incertidumbre en su corazón. Usted no sabe lo que va a hacer Dios, no sabe lo que va a acontecer. Su vida va a entrar en una desesperación. Pero a través de la palabra Dios quiere revelarnos las cosas que van a suceder para prevenirnos. ¿Por qué nosotros vamos a tener todos estos ministerios casa por casa? ¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer en esta estrategia, en esta visión estratégica que estamos enseñando? Porque vamos a prevenirnos y nos vamos a preparar para el último avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? El cumplimiento de las señales proféticas están escritas en la Biblia, hermano. Nos muestran que estamos en la época, hermano, anterior a la segunda venida de Jesucristo. La época en la que veremos el último derramamiento del Espíritu Santo, el gran avivamiento mundial. Después que venga el rapto, la palabra de Dios nos muestra que el Espíritu de Dios se va. No es que queda. Entonces las personas que se quedan son las personas que quedan sin esa consolación, sin ese Espíritu Santo, porque vos tenés que entender que sos templo del Espíritu Santo. Pero cuando Dios venga a buscar a la iglesia, dice que
en ese avivamiento, el último avivamiento y gran avivamiento mundial, hermano, el Espíritu Santo se va a ir. Y es ahí que va a ser el lloro y el crujir de dientes para todo lo que va a acontecer. Ya no estará el Espíritu Santo para consolarte. Por eso dice que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Estarán ahí al crujir de dientes, hermano. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Pero ¿qué es un avivamiento? Y esto quiero explicarlo porque usted tiene que entenderlo. Un avivamiento es el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en una región. Quiere decir, aquí en Río Cuarto, pensemos en este Río Cuarto, que sea un derramamiento del Espíritu Santo en esta región. Que con consecuencia de eso, hermano, hay salvación, sanidad, milagros, liberación, restauración, restitución, señales y prodigios. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo 45, hermano. Dice la palabra de Dios, dice allí en el capítulo 45, Hechos capítulo 10, versículo 45, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hermano, ese don del Espíritu Santo se derrama en un avivamiento. Escuchad, que trae como consecuencia salvación sobrenatural. Esa persona que vos decís, no, que va a recibir a Cristo, él, que va a tener, que va a ir a la iglesia, se va a quebrar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no es imposible. Va a haber sanidades, porque en un avivamiento hay sanidades sobrenaturales, milagros sobrenaturales, hermano, liberación, restauración, restitución, señales y prodigios. Un avivamiento es el resultado del descenso de la gloria de Dios. Cuando cae la gloria de Dios a ese lugar, a nuestra vida, trae la convicción del pecado, hermano. Uno que es pecador recibe esa convicción del Espíritu Santo, y es ahí cuando uno se quiebra y dice: Señor, perdóname. Comienza a quebrarse la persona. Hoy en día, hermano, a causa de lo que todo está pasando, mucha gente se está quebrando en su corazón. Hay un último avivamiento que Dios nos está mostrando. Escuchá, hermano. Un avivamiento es el resultado del descenso de la gloria de Dios en una congregación, en una región. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, los pecadores reciben convicción de pecado, los enfermos son sanados, milagros ocurren y la población se impacta, hermano, se impacta, entendiendo que algo divino está sucediendo. Eso es lo que anhelamos, lo que yo anhelo para esta iglesia, para este Río Cuarto, que la gente se impacte de lo que está sucediendo en esta iglesia. Pero usted tiene que unirse a esta visión que Dios nos está dando. El avivamiento, hay un avivamiento que ocurrió en la calle Azusa. Escuche, usted lo puede buscar por Google. Usted puede buscar el avivamiento en la calle Azusa. Ahí está la historia, hermano. La historia. Las reuniones que fueron dirigidas por el pastor William John Seymour, que era un pastor afroamericano. Esta persona, hermano, fue una persona que Dios usó sobrenaturalmente y ocurrieron milagros sobrenaturales. Léalo como tarea en su casa, esa historia, hermano. Pero en ese avivamiento de la calle Azusa, la gloria de Dios descendía a veces en forma de nube. Escuchá, hermano. Veían con sus propios ojos y a veces en forma de fuego, la razón por la cual los vecinos tenían que, de ese lugar llamaban a los bomberos, hermanos. Ellos veían que ardía las iglesias, que ardía ese lugar. Entonces llamaban a los bomberos venían y veían que ardía algo pero que no quemaba. Era como la zarza de fuego cuando Moisés fue llamado. Entonces, eso sucedió en la calle Azusa. ¿Sabes qué? En el compañerismo nuestro, el pastor, no recuerdo cómo se llamaba este pastor,
bueno, yo después me voy a acordar y lo voy a decir, pero hubo un pastor, hermano, que en la azotea de la iglesia comenzó a arder un fuego cuando ellos estaban en oración con la iglesia, clamando, estaban en el fuego de Dios y comenzó a arder. ¿Y sabes qué, hermano? Los vecinos de ahí, de esa cuadra, llamaron a los bomberos, llegó los bomberos, la policía, entraron desesperados, venían la gente quebrantada ahí en la presencia de Dios, arrodillada, con las manos arriba, y ellos, los policías, no entendían nada, pero sí sucedió algo. Ellos veían el fuego ardiendo en esa iglesia, en una parte de la iglesia, y no lo comprendían los policías y los bomberos. ¿Y saben lo que sucedió, hermano? Que todos ellos fueron convertidos en esa noche, porque Dios tocó su corazón. Cuando Dios se quiere manifestar en un avivamiento, Dios se manifiesta sobrenaturalmente, hermano. ¿Sabe? Dios obró con sanidades en esa calle Azusa, en ese avivamiento, y milagros como, por ejemplo, los sordos y los ciegos, escuchad, eran sanados sobrenaturalmente. En personas sin brazos, sin piernas, que ellos recuperaron a la vista de la gente que estaba ahí, hermano. Cómo ellos podían ver el milagro sobrenatural. Los huesos torcidos de las personas se enderezaban. Todo eso estaba ocurriendo en ese momento, en ese lugar, hermano. Ese fue uno de los avivamientos más grandes, escuche, y poderosos de la historia. Escuchad, que ocurrió en ese tiempo, ¿no? En la calle Azusa. Por eso búsquenlo después. Cuando la gloria de Dios desciende, mi amado hermano, millares de personas se arrepienten. Por eso es que cada vez en la iglesia nos visitan personas. Cada vez en la iglesia vienen jóvenes, vienen personas adultas, vienen diferentes edades. Porque hay algo que está sucediendo en esta iglesia. Pero tendría que ser mucho más fuerte todavía si tú captaras esta visión, hermano. Tenés que formar parte. No permitas que el diablo te robe el tiempo. No permitas que el diablo pueda venir a tu mente y a tu corazón engañándote que vos no vas a ser parte de este avivamiento. No importa la edad que usted tenga, si usted es muy pequeño, si es grande, cuando Dios quiere usar. Leímos nuestro texto principal en Hechos. Nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán. Escuchad, nuestros jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños. Revelación de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? Cuando la gloria de Dios desciende, millares de personas se arrepienten. Por ejemplo, lo que sucedió en el tiempo de Jonás, en el libro de Jonás. Jonás predicó un sencillo mensaje ahí. Fue un sencillo mensaje. No se mató ahí predicando Jonás. Solamente él predicó esto. Dice la palabra en Jonás capítulo 3 versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, dice. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Arrepiéntanse. Es lo único que predicó. Pero ¿sabes qué? Sucedió algo sobrenatural. Nínive dice que tomó la decisión de arrepentirse. Apenas escucharon. Y dice que vino un avivamiento. La gente comenzó a cambiar su manera de vivir, su mala manera de vivir. Toda su vida comenzó a ordenarse delante de Dios. Jesús, hermano, dijo que los habitantes de Nínive, y te estoy hablando desde el Nuevo Testamento, Jesús dijo que los habitantes de Nínive, aunque eran cientos de miles, se arrepintieron. Ustedes lo pueden ver, mi amado hermano, en Mateo 12:41. Dice la palabra: los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. También Juan el Bautista, escuchen, en la palabra nos muestra que
predicó en el desierto un sencillo mensaje y muchos millares de personas, estamos hablando de cantidad de personas, se arrepintieron. Todos los habitantes de Jerusalén y toda Judea, dice la palabra, y toda la provincia alrededor del Jordán, en Mateo 3, capítulo 3, versículos 5 al 6. Amado hermano, Dios ha prometido que si preparamos el camino, la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida, en el lugar donde nosotros estamos. Usted tiene que preparar el camino para su familia. Usted tiene que preparar el camino para su esposo, para su esposa. Usted tiene que preparar el camino para sus hijos. Usted tiene que preparar, ¿sabe lo que ha causado el enemigo en este tiempo? Te hace ver que no van a cambiar ellos, que ellos no van a tomar decisiones, que tu situación de vida va a seguir de esa manera triste, de esa manera agonizante, de esa manera que quizás te has frustrado en tu vida. Pero no es así, hermano, no es así. Debemos nosotros, Dios nos ha prometido que si nosotros preparamos el camino, la gloria de Dios se manifestará en nuestra vida. Isaías 40, versículo 3 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino, dice, a Jehová, enderezar calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, la palabra de Dios nos inspira que nosotros tenemos que preparar el camino. ¿Cómo preparo el camino, pastor? Usted dirá. Usted va a preparar el camino en esa comunión con Dios. Usted va a preparar el camino en esa relación con Dios. Usted entienda que usted sin Dios no va a poder soportar las cosas que se van a venir. Usted necesita tener la prevención de Dios para ponerla por obra en su hogar, con su familia, con sus hijos, en su matrimonio, en sus finanzas, hermano. Usted sabe que se viene ese colapso económico. ¿Qué va a pasar? Te pusiste a pensar cuando ya se quiten todas esas razones sociales, cuando ya no se pague más esas ayudas sociales. ¿Qué va a pasar? Muchos han aprendido a vivir con ese dinero simplemente. Pero si las fuentes de trabajo se acaban, si ya el recurso ese ya no está más en tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la gente? Hermano, tenés que prevenir delante de Dios, tenés que presentarte y pedirle a Dios que te ayude. Cuando suban más los alquileres, cuando suban más las cosas, cuando la inflación venga y ya impacte en algo que ya no se pueda ni comprar ni vender, como dice la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder, hermano? ¿Qué va a suceder? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes qué? Esto es importante. Un avivamiento es el resultado de una visión de Dios. En Lucas capítulo 1, 68 dice la palabra: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Jesús lloró, hermano. Jesús de alguna manera visitó al pueblo. Y es bendito aquel que cuando recibe esa visitación la valora en su vida. Yo quiero que usted me diga, mi amado hermano, mi amada hermana, si Dios no le ha visitado su corazón. ¿Cuántas veces Dios vino a ayudarte? ¿Cuántas veces Dios te mostró su soberanía sobre tu vida? Y muchas veces hemos desvalorado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero dice la palabra que Jesús lloró cuando vio que Jerusalén no conocieron el tiempo de su visitación. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús vino a ese lugar, dice que hizo unos pocos milagros. Porque la gente no le recibió como tenía que ser, no entendió que Él era el Mesías, no entendió que Él era el Dios poderoso. Escuchá,
Un avivamiento es el resultado del descenso de la presencia de Dios. ¿Ha descendido la presencia de Dios en tu hogar? Nosotros estamos orando y luchando para que la presencia de Dios venga sobre nuestra vida, hermano. Cuando los judíos estaban en Egipto, Dios dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. En Hechos 7:34 dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, en la esclavitud habla. Y he oído su gemido y he descendido para librarlos, hermano. ¿Por qué? Porque la intención de Dios en este tiempo es librarnos de esa esclavitud que nosotros tenemos. Tiempos difíciles vendrán, debemos prepararnos para este último avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Un avivamiento es el resultado del descenso del reino de Dios. En el avivamiento que ocurrió en la época de Juan el Bautista y el avivamiento que ocurrió también en la época de Jesús, hermano, tanto como Juan como Jesús, mi amado hermano, predicaron el mismo mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto como Juan el Bautista como Jesús predicaron el mismo mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Jesús pronto viene a buscar su iglesia. Debemos preparar nuestra vida, debemos preparar nuestro corazón, debemos preparar el camino para que nuestra familia, hermano, cuando esa visitación venga a tu vida, cuando Jesús se manifiesta en tu corazón, el primer avivamiento comienza en tu vida. Cuando vos le abrís tu corazón a Jesús, vos le estás permitiendo a Él y ocurre ese avivamiento primeramente en vos. Y vos tenés que preparar el camino, como lo hizo Jesús, como lo hizo Juan el Bautista cuando Jesús vino, y como hizo Jesús ahora para dejarnos el mensaje del arrepentimiento, para preparar nosotros el camino para esta segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Escuchar, hermano, esto es importante. Y eso usted lo puede ver en Mateo 3, versículo 2, y también el capítulo 4, al versículo 17. Por eso debemos orar nosotros, hermano. Venga tu reino, como dice también en Mateo 6:10. Venga tu reino a mi vida. Hermano, debemos anhelar poder ser parte de este avivamiento. Yo no sé cómo usted lo está interpretando este mensaje, pero esto es algo maravilloso lo que va a suceder. Porque en un avivamiento, hermano, se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida. La persona que puede estar padeciendo un sufrimiento por un cáncer, esa persona al cáncer lo puede vomitar, esa persona el cáncer se seca en su cuerpo, en sus organismos. Cuando viene el poder de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, y comenzamos a vivir ese avivamiento, hermano, ocurren milagros sobrenaturales. Hermanos, debemos anhelar, diga conmigo, anhelar el poder ser parte de este avivamiento. Habacuc 3, capítulo 3, versículo 2. Fíjese la expresión de este versículo maravilloso. Dice: oh Señor, he oído tus palabras, dice, y temí. Y ese es el punto, que nosotros hoy podamos escuchar este mensaje y que pueda venir ese temor a nuestro corazón. ¿Saben qué? Quiero decirte algo. Mucha gente ha perdido el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Temor a Dios no es tenerle miedo, sino respeto. Y eso es lo que se ha perdido hoy en las iglesias. Se ha perdido en la familia. Se ha perdido en los jóvenes el respeto a Dios. Ayer hablaba con los jóvenes de un versículo tan impactante, hermano, para que ellos lo puedan poner por obra, pero que recordaran esto. Todo le era lícito, mas todo no le convenía. Pero ¿sabes qué? Después daremos cuenta a Dios. Por eso debemos recordarle al Señor en todo momento. Y dice
Dice la palabra aquí en capítulo 3, versículo 2, dice: oh Señor, he oído tus palabras y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Hoy tenemos que pedirle, Señor, aviva Señor, en medio de estos tiempos, aviva tu obra en mi vida, aviva tu obra en la iglesia, aviva tu obra en este barrio Alberdi, aviva tu obra. Tenemos que clamar por esto, hermano, por este avivamiento. Dios está llamando a la iglesia, hermano, a un arrepentimiento verdadero. Mucha gente hoy llegan a la iglesia con un corazón que está lleno de aflicciones en su vida, pero no están decididos a arrepentirse de sus pecados para que Dios pueda intervenir en esos asuntos. Hasta que el día la persona no decide en su corazón arrepentirse de sus pecados y recibirle como su único y suficiente Salvador, Dios no puede hacer nada. Y ese es el problema de mucha gente que anda sin Dios, anda frustrada, anda con deseo de quitarse la vida. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas que conozco que se han querido quitar la vida colgándose de algún lugar o poniéndose un revólver en su cabeza? Es fuerte lo que te digo, pero ¿sabes qué? Esas situaciones de vida vienen cuando no tenés a Cristo en tu corazón. Cuando uno tiene a Cristo en nuestro corazón, en el avivamiento que vivamos, hermano, la convicción del Espíritu Santo te hace ver que esa situación puede cambiar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 5 en Apocalipsis, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sabes qué, amado hermano? Yo conozco personas, gente cristiana, que por no arrepentirse, por no valorar la palabra de Dios, el Señor dijo: bueno, hasta aquí nomás, no te quieres arrepentir. El problema es cuando te quita ese aceite, cuando Dios te quita el Espíritu Santo, cuando Dios ya te da la espalda, hermano, porque ¿saben qué? Usted entienda, la persona que le da la espalda a Dios espera, pero si la persona no se arrepiente, Dios también da la espalda. Amén. Porque la Biblia nos enseña que Él es amor, pero también fuego consumidor, hermano. No podemos andar jugando al ser cristiano. No podemos andar siendo falso con este cristianismo, con esta obra de Dios, con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algunos se enamoraron de Cristo, empezaron con toda la fuerza, empezaron de nuevo una nueva vida en Cristo Jesús, pero ¿saben qué? Dejaron su primer amor. Ya no es Jesús su amor, ya son otras cosas, porque el afán de la vida va a venir a tu vida. Los problemas y las situaciones van a querer ser ese gigante, ese Goliat. Y para mucha gente hoy tienen gigantes como Goliat en su vida, que los intimida diciéndoles que no van a poder salir de esa circunstancia. Escuchar: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Escuchar, recordar de dónde el Señor te sacó. Recordar de donde el Señor te trajo, las cosas que Dios tuvo que hacer para que vos pudieses recibir esa salvación. A veces no la valoramos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? Y dice la palabra de Dios: y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieses arrepentido, hermano. Saúl tuvo 40 años como rey. Yo siempre lo repito porque es un ejemplo que nos queda. Pero escuche, 2 años tuvo
estuvo en la presencia de Dios. 38 años estuvo fuera de la presencia de Dios. Su corazón se llenó de envidia. Él dice que tenía que escuchar el arpa de David. Cuando David tocaba, se calmaba un poco esa ansiedad de su corazón. Pero David dejaba de cantar y le acechaba para matarle a él. ¿Cuántas veces quiso matarle a David porque se llenó de envidia? Saúl, por no haber cuidado y valorado la presencia de Dios, solamente tuvo 2 años la presencia de Dios y tuvo 38 años sin la presencia de Dios, sufriendo, agonizando en vida, hermano. Cuando una persona se va a la presencia de Dios de su vida, hermano, quiero decirte algo, ya el Espíritu Santo no trae convicción, la persona comienza a pecar deliberadamente y la persona se le hace un hábito y el problema es que cada vez se condena más. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? No valora la familia, pierde los valores y el diablo cumple con su misión, robar, matar y destruir a esa persona. Te va a robar todos los valores. Te va a robar todo el plan y el propósito de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Hay 2 elementos fundamentales para un gran avivamiento, como ocurrió en diferentes épocas en la historia. Por ejemplo, Azusa, en esa calle de Azusa, hermano. Y es arrepentirse y oración. Tener un corazón arrepentido y tener tiempos de oración. Eso causa un gran avivamiento en el corazón. ¿Sabe qué? Zacarías, y quiero terminar con este versículo, capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, hermano. Ese espíritu de oración, de quebrantamiento, Dios derrama cuando uno entra en un avivamiento, cuando uno entra en ese arrepentimiento genuino de su corazón. Yo, hermano, soy un convencido que Dios te da la oportunidad. Lo he vivido en mi vida cuántas veces. Dios me ha dado oportunidades, hermano. Hoy en día vivo una comunión con Dios en la cual recibo la paz de Dios, recibo ese mensaje de Dios para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para la iglesia. Para toda persona que Dios pone al frente mío, me da la oportunidad y el privilegio de poderles predicar y traerles ese refrigerio por la palabra de Dios. Dios quiere usar tu vida en este tiempo. ¿Sabes quién es el avivamiento en tu hogar? Sos vos. Vos que hoy estás aquí, a lo mejor vos tengas tus padres, a lo mejor vos tengas a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo que no está en la iglesia, que no quiere saber nada de Dios. Pero vos, hermano, hermana, tenés que ser ese fuego, esa llama que lleve ese avivamiento también en tu hogar con ellos. Preparar el camino del Señor, preparar esa visitación del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden hacer si tan solo abrirían su corazón delante de Dios genuinamente. Porque no se trata de que tú vengas a la iglesia y te sientes a escuchar a este pastor, a este hombre, y no escuches la voz de Dios que te está hablando a través de la palabra de Dios, hermano. A través de esta palabra. No es el pastor, no es el hombre, es Dios que te está diciendo: si viene un último avivamiento, ya no va a haber tiempo después. Si el Espíritu Santo se va, hermano, se va, y ya ese desconsolamiento quedará en el mundo entero. Ya no será lo mismo. Usted tiene la oportunidad de poder crecer, de poder hacer que su familia... Mira, si yo le pediría a algunos de ustedes cómo Dios está obrando en cada uno y que lo contara.
Pero saben que a veces no nos atrevemos ni siquiera de eso, de dar gracias, de las evidencias de que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Hermano, yo he visto gente y yo conozco, he hablado con personas que han estado muy mal en su vida, enfermas, personas en adicciones, pero cuando ellos recibieron el mensaje, se arrepintieron. ¿Sabes qué? Ellos volvieron a encenderse, o ellos recibieron por primera vez a Cristo en su corazón. Ellos comenzaron una nueva vida en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere en este tiempo, en este avivamiento que vamos a vivir en esta iglesia, hermano. Solo usted y yo somos los que podemos causar que la presencia de Dios venga sobrenaturalmente. Que cuando usted invita a un familiar suyo que está hace mucho tiempo postrado y lo traiga a la iglesia, reciba el milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué, hermano? Esta tarde yo voy a estar orando por sanidades, porque sé la continuación de este mensaje lo voy a terminar a la tarde. Pero ¿sabes qué? Esta tarde Dios me prometió milagros sobrenaturales. Sé que va a ocurrir un avivamiento. Sé que Dios va a hacer algo maravilloso. Sé que Dios va a traer sobre cada persona que venga, hermano, va a traer un derramamiento de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas de pie en este momento. Quiero que te pongas de pie. Aleluya, Señor. Oh,